Shalom para todos, paz para todos. Amén. Vamos a continuar con el libro de la carta a los Efesios, o el rollo a la congregación de Éfeso. Y recordando que en los capítulos anteriores de este libro, el espíritu de la carta, el espíritu del mensaje es el hecho de exhortar al pueblo a perseverar y permanecer en la fe. Amén. Y para ello Saulo comienza hablándoles de todas las bendiciones que Dios ha derramado, que derramó sobre el Evangelio y sobre todo aquellos que serían llamados, ¿verdad? Claramente, tanto así que se remonta hasta antes de la creación del mundo para decirnos que todos los que habrán de entrar, los que habrían de creer, los que habrán de formar parte del reino de los cielos, fueron conocidos antes de que existiéramos, o antes de que existieran. Amén. Y todo eso, y luego habla de que como estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios aún así mandó a su Hijo para la salvación de toda la humanidad, de todos aquellos que crean el mensaje. Entonces todo esto viene diciendo mira cuánto ha hecho Dios, amén, por todos nosotros. Y ahora en este capítulo 4 lo que nos va a llamar es la exhortación a valorar ese llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Porque fácilmente uno, cuando algo comienza es muy bonito, ¿verdad? Por eso se habla mucho del primer amor. Y el primer amor, nosotros creyentes estamos inquietos por querer buscar más de Dios y todo eso, pero una vez que ya empieza a correr el tiempo, empieza a correr la vida y empieza pues a verse mucho más creyentes, pues se va considerando como que eso es algo común, como algo normal, y entonces uno va perdiendo la visión de lo que realmente, de la gran bendición que Dios nos ha concedido a través de la salvación y del Evangelio. Amén. Entonces, dice el capítulo 4, y la intención nuestra realmente es tratar de buscar el mensaje del Espíritu en cada carta, amén. Y tratar de que realmente nosotros como creyentes pues podamos recibir ese mensaje que el Espíritu de Dios, o que Dios mismo a través de su Espíritu realmente nos transmitió a través de los profetas y de los discípulos del Señor y del mismo Señor, ¿verdad? Entonces dice así, capítulo 4 de Éfeso: yo pues, el prisionero del Señor, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamados. Y aquí hay que recordar que Saulo, se entiende en esta carta de que Saulo escribió esta carta cuando ya estaba prisionero. Amén. Y aunque no fue un prisionero regular, de estar metido en una cárcel o algo así, aunque algunos dan testimonio de que sí estuvo un tiempo encarcelado, también sabemos de que él estuvo, aunque estaba detenido, pero estaba, como nos dijo el hermano el sábado pasado, tenía cárcel, la casa por cárcel, ¿verdad? Él pudo retornar a cárcel, pero estaba bajo custodia del emperador, del imperio. Amén. Así que tal vez, estando en esa circunstancia, pues es que escribe esta carta para exhortar a los creyentes, amén, de Éfeso. Dice que os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuiste llamados. Y esto es interesante porque no sé cuántos de nosotros hemos meditado en la dignidad del llamamiento. ¿Por qué el llamamiento del Evangelio tiene dignidad, es digno? ¿Y por qué a nosotros se nos dice de que debemos andar como es digno de ese llamamiento? ¿Cuál es la dignidad del Evangelio? Amén. Pues que es todo el valor que Dios le dio a eso. Y esto viene, recuerde que esto viene a decirlo Saulo después de que les ha mostrado a los efesios todo lo que Dios ha planeado, todo lo que Dios ha hecho por la salvación de la congregación, de los hombres. Amén. Y es ahora que Él ha hecho todo esto y ha mostrado el amor. Dice que aun que llegásemos a que pudiéramos llegar a entender y comprender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor del Mesías. Una vez que Él dice todas esas cosas,
Entonces ahora les dice, oye, los exhorto para que andemos como es digno de ese llamamiento. O sea, ahora, algo tiene dignidad cuando algo se valora, se aprecia. Amén. ¿Cuántas personas, digamos, cuando se escoge a alguien para un cargo de dignidad, un dignatario de los gobiernos? Amén. Pues claramente el cargo tiene su propia dignidad, ¿verdad? La persona solamente viene ¿qué? A ejercer ese cargo, pero también, ¿qué se espera de esa persona? Pues que se comporte como es digno de ese cargo, ¿verdad? Entonces lo que Saulo está diciendo aquí, comportémonos. Los exhorto a que nos comportemos como es digno de lo que hemos sido llamados, de la posición que se nos ha dado, de la bendición que se nos ha, de lo que se nos ha concedido. Yo escribí una frase por aquí, dice, haz honor a tu llamado. Amén. O sea que claramente lo que Saulo está diciendo, que nosotros como creyentes deberíamos comportarnos a la altura de lo que decimos ser. Amén. Y es triste porque el mundo cuando alguien dice que es creyente, allá afuera en el mundo, en las actividades diarias, pues la gente espera que su comportamiento sea diferente. Amén. Pero qué decepción cuando aquel que dice que es creyente, aquel que anda hablando de la fe y juzgando a los demás por sus pecados y todo eso, resulta que se comporta peor que sus compañeros de trabajo, que la gente que lo rodea. Amén. Entonces, ¿dónde está la dignidad del reino? Amén. Y recordemos que es ahí donde también en otra carta, en el libro de Hebreos, se nos dice de que si por el testimonio de 2 o 3 alguien peca, ¿verdad? Y por el testimonio de 2 o 3 en el primer pacto era reo de muerte, ¿verdad? Lo mataban por un pecado. Dice, ¿cuánto más Dios hará a aquel que pisotee o tenga por indigna que la sangre del cordero? O sea, aquí está hablando en términos suaves, ¿verdad? Pero en la carta de Hebreos habla un poco más fuerte, amén. O sea, la exhortación es, oiga, recapacitemos, miremos bien, valoremos bien todo esto. No se está diciendo simplemente por decirlo, sino que realmente el creyente pueda apreciar todo lo que Dios nos ha concedido y que Dios también espera de que nosotros que lo valoremos y lo apreciemos y caminemos como es digno de ese llamamiento. Amén. Ahora, allá en Hebreos se nos dice oiga, mire, si no te portas bien, si menosprecias la sangre, si menosprecias el sacrificio, si menosprecias todo lo que Dios ha hecho por nuestra salvación, pues entonces Dios también va a actuar contra nosotros. Amén. Entonces dice que con que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Y estas dos palabritas son como la base del comportamiento de la fe. La humildad y la mansedumbre. ¿Qué es la humildad en términos del Evangelio? Yo por aquí creo que escribí una cita, a ver, Filipenses 2, 3 y 4. Libro de Filipenses, que es el que sigue allí. Capítulo 2. Del 3 en adelante, amén. Dice, completad mi gozo, nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. O sea, la humildad tiene que ver con que no importa cuánto Dios le haya concedido a uno ser o tener, dentro del pueblo de Dios debemos considerar al prójimo superior a uno. Amén. ¿Cómo entendemos esto? Luego dice, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. O sea que el llamado al Evangelio de la humildad tiene que ver es con que no sea egoísta. Amén. Y que tampoco sea soberbio, sino que realmente vea a los demás con el valor que tienen. Amén. Porque eso fue lo que nos enseñó
el Señor, ¿verdad? Luego dice, y aquí va a traer él la enseñanza del Señor, dice el 5, considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Elohim, no quiso por usurpación ser igual con Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte en el madero, o muerte en la cruz. O sea, ¿cuál es el ejemplo más grande de humildad? El Mesías mismo, ¿verdad? Que estando en su condición de hombre y con toda la autoridad y con toda la gracia y con todo el poder que el Padre le había dado, aún así no se impuso, ¿verdad? Sino que con humildad trajo el mensaje, siguió el plan del Eterno, el plan del Padre, amén, y no menospreció a la gente que estaba lejos, no se acercó a los que estaban supuestamente cerca, a los fariseos, a los que realmente estaban dirigiendo la religión, no se acercó a ellos para, como dice, va a unirme a estos para poder hacer la tarea, sino que realmente viendo la situación de aquellos que estaban alejados de Dios por causa del pecado, por causa de sus faltas, decidió entonces dejar a los que se consideraban que estaban bien delante de Dios, santos y que caminaban bien, y se fue a buscar a los que realmente estos que eran los líderes menospreciaban, ¿verdad? Entonces la humildad, ¿cuál es la humildad? Que el que ha recibido de Dios, el que ha recibido de Dios la bendición que Dios le haya concedido, realmente no es para su propia vanagloria, sino que es para buscar el bien de los demás. Amén. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús de Nazaret. Él no se preocupó por él. Es que yo soy el Hijo de Dios y entonces todos tienen que servirme y todos tienen que ahora que darme gloria. No, sino que al contrario, se fue a hacerse a acercarse al más pobre, al más necesitado y al más pecador. Amén. Y a ellos fue y se acercó a ellos, no con títulos ni con nada, sino demostrando el amor y la misericordia de Dios y claramente hablándoles también la verdad, la condición en que se encontraban. Amén. Y esa es la base de la humildad. La humildad tiene que ver con que debemos entender que lo que recibimos de Dios lo recibimos para servir a los demás. Y esta es la base de lo que más tarde va a decir Saulo en este capítulo. Amén. De por qué Dios dio tantos dones a la congregación, a la iglesia, para que entonces todos podamos participar y todos podamos servir, pero no es para vanagloria de que sirve. Amén. Tristemente hoy eso no se ve. Amén. Más bien los que recibieron dones para servir, hoy exigen es que sean ¿qué? Que sean servidos, que sean remunerados. Amén. Y mientras que el Señor dedicó su vida y menospreció cualquier interés personal para con Él, hoy tristemente el ejemplo que tenemos de los líderes, de aquellos que han recibido el llamado y estos dones, el interés es que es personal. Amén. Solo se busca ¿qué? El bien de uno mismo. Amén. Entonces, la humildad tiene que ver con que realmente nosotros debemos preocuparnos para que todos realmente cada día prosperemos en la fe, nos fortalezcamos en la fe, que procuremos cada día ayudarnos para que podamos sostenernos también unos a otros, para que nadie se quede atrás, para que todo el mundo pueda ir caminando igual. Amén. Y todos vamos caminando hacia este llamamiento. Amén. Y luego viene lo que es la mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con lo que es, vamos allá, Tito 3, 1 y 2. A mí me gusta más usar los ejemplos de la Escritura que los significados mismos de las palabras, porque es a través de la Escritura que realmente vamos a Tito 3, 1 y 2. Dice así, ¿lo tienen? Dice, recuérdales
que se sometan a los gobernantes, que obedezcan a las autoridades, que estén dispuestos para toda obra buena, que no hablen mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda ¿qué? Mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Según lo que Saulo está exhortando aquí a Tito, que enseña a las congregaciones, que el creyente debe ser dócil a la guianza del Espíritu, dócil también a la guianza que el Espíritu hace a través de los mismos líderes. Amén. Ahora, claramente, no comiéndose todo entero, ¿verdad? Sino que confirmándolo todo a través de la misma Escritura. Amén. Pero también aquí viene el sometimiento a los gobernantes. Un buen creyente es alguien que se somete a la autoridad y obedece a la autoridad. Amén. Qué triste cuando nosotros creyentes se nos ve que somos los primeros que violentamos la ley de tránsito, la ley de bueno, tantas leyes que hay por todas partes, ¿verdad? Y que tenga que venir la policía a darnos un ticket o llamarnos la atención porque cometimos una falta, amén, por no guardar la ley establecida en las ciudades por los gobernantes, amén. Y dentro de la iglesia, dentro de la congregación es igual, o sea, dentro de la congregación también hay un orden, para eso Dios también puso autoridades, ¿verdad? Y claramente, ahora, pero también tiene que ver con que estemos dispuestos a obrar no para el pastor, a obrar para Dios, amén. Que todos realmente querramos aportar nuestro granito de arena para que el evangelio siga expandiéndose, y también para que en la congregación todos podamos caminar y fortalecernos unos a otros, amén. Y por último dice que sean pacíficos, que no hablen mal de nadie. Oiga, la mansedumbre tiene que ver con eso. ¿Por qué la mansedumbre tiene que ver con no hablar mal de nadie? Porque el hablar mal de una persona es una forma de rebelión. Amén. Es querer hacer daño a otra persona. ¿Qué pasa si mi jefe me regañó en el trabajo? Y entonces ahora me voy con mis compañeros a rajar del jefe. Amén. Siendo yo supuestamente ¿qué? Creyente. ¿Qué tiene que hacer un creyente? Echar todas sus cargas ¿qué? Al Dios. Venid a mí todos los que estáis ¿qué? Trabajados y cargados. Cuando uno tiene una situación, sea en el trabajo o con un vecino o con algo así, en vez de írselo a comentar a otro vecino, a otro compañero del trabajo, vamos a orar, vamos delante de Dios y Señor. Ahora no hagamos como yo hacía al principio, y me pongo yo por ejemplo, ¿verdad? Señor, haz justicia. ¿Y la justicia qué quería yo decir con eso? Cuando yo no entendía, porque pues a veces uno repite lo que le enseñan, ¿verdad? Señor, haz justicia entre mí y ese hombre. Amén. Cuando en realidad, en vez de decir, Señor, ayúdame a entender si es que yo cometí un error y no lo estoy viendo y lo que me pasó me lo merecí. Amén. Porque aquí dice la Escritura, ¿quién comprenderá qué? Sus propios errores. Solo Dios puede enseñarnos. A veces nosotros creemos que no cometimos errores, pero Dios viene y dice, no, sí, lo que te pasó te lo mereciste porque sin darte cuenta hiciste tal cosa y pues todo, como dice el hermano, nos enseñó por ahí, ¿verdad? Todo tiene su consecuencia. Entonces, claramente hay que aprender a cómo uno soportamos las situaciones que se nos presentan el día a día. Amén. Y no dejarnos llevar por la ira, por la rabia y eso, y al final entonces venir a hacer algo peor. Amén. Dice, estando dispuestos, no hable mal de nadie, que sean pacíficos, amables, mostrando toda ¿qué? ¿Qué es el pacífico? Es ser calmado. Amén. Es saber qué soportar. Amén. Y mire que esto es algo que en la Escritura es constante. Esto no es solamente aquí en Tito. Aquí en esta carta de Éfeso también vamos a ver que este llamado a este comportamiento humilde y manso es una exhortación que el creyente debemos tener en cuenta. Porque por eso es que tenemos tan mala fama.
Amén. Porque decimos ser creyentes, pero nuestro comportamiento deja mucho que desear. Amén. Y a veces ni nosotros mismos sabemos cómo comportarnos ante los problemas que se nos presentan. Amén. Pero lo que sí hay que recordar todo creyente es que por eso la oración es básica en nuestras vidas. Porque en la oración es que uno desahoga el corazón. En la oración es que yo cuestiono a Dios y le pregunto por qué esto y por qué aquello. Y si con humildad le pregunto a mi Dios queriendo realmente saber el por qué esto o aquello, claramente Dios también me va a responder, bueno, por si fue justo o fue injusto. Amén. Y si fue injusto lo que me hicieron, si yo no me lo merecía, pues ¿qué tengo que hacer? No pedirle a Dios que actúe contra esa persona, sino que tenga misericordia de él y que le ayude también a cambiar, que permita que el Evangelio también llegue a él para que él también pueda ¿qué? Cambiar y entender y comprender sus errores y también cambiar su forma y su vida cambie. Amén. Luego dice que y mansedumbre soportándoos. Fíjate que todo tiene que ver, porque es triste que dentro de las congregaciones hay muchos problemas, hay muchos roces. Hay gente que va a las congregaciones o a las iglesias y se tienen tirria, no se hablan, se ve el malestar que se causan los unos a los otros y están ahí murmurando con los demás del hermano. Amén. Y supuestamente somos el pueblo de la paz, el pueblo de Dios. Amén. Y el comportamiento y Dios, y lo que no nos damos de cuenta es que Dios nos está viendo, que nuestro comportamiento no es ajeno a lo que Dios ve. Y Dios que dice, uy, estos son mis hijos, este es mi pueblo. Amén. Cuando realmente no hay diferencia entre que se congrega un montón de gente que no es creyente y gente que es creyente. Porque cuando usted va a una congregación, sea festiva o lo que sea, de gente que no es creyente, ¿qué es lo que usted ve? Chisme por toda parte, crítica por toda parte, criticamos la comida, criticamos el vestir del fulano y un montón de cosas que andamos haciendo, amén, en el mundo, amén. Pero tristemente en las congregaciones pasa igual, amén. Dice, y soportándoos con longanimidad unos a otros en amor. Oiga, ¿qué es la longanimidad? A ver si lo escribo por aquí. La longanimidad tiene que ver con que yo tengo que estar dispuesto a soportar. Amén. Es la disposición que yo tengo a que tengo que soportar a mis hermanos. No importa si ¿por qué? Porque yo sé que hay gente que está llegando nueva. Amén. O gente que aún tiene luchas con su carácter, con su comportamiento y que aún no han podido limpiarse, liberarse de ciertas actitudes, de ciertas cosas. Y yo que soy entendido, amén, y no me pongo yo, sino que hablando en general a todos los que entienden que ya están creciditos, que ya somos maduros, entonces entendemos que tenemos que tener paciencia y soportar a esas personas, a esos hermanos. Porque tal vez un día yo también fui igual, al principio yo también cometí los mismos errores, cometí las mismas faltas, tal vez critiqué, tal vez me murmuré, tal vez juzgué también. Amén. Tal vez no supe cómo actuar ante una situación y me comporté de la manera que no era. Pues cuando ya voy creciendo y Dios me va permitiendo tener madurez, entonces tengo que ir entendiendo que yo tengo que tener disposición para soportar a esas personas, para darles tiempo de que ellas también, poco a poco, en la medida que van llegando el conocimiento, el entendimiento, vayan cambiando. Amén. Hay unas que hay que estirar bastante la paciencia, mi hermano. ¿Amén? A otros más poquito porque cambian más rápido, pero hay unos que, oiga, se toman su buen tiempo para cambiar o para entender ciertas cosas. Amén. Pero la longanimidad, ahora todo esto se hace ¿qué? ¿En base a qué? ¿A qué es que yo tengo que hacerlo porque es que Dios me lo impone y yo tengo que tener paciencia? No, ¿qué dice la Escritura? Con longanimidad unos a otros en amor. Ahora, lo que me va a dar la fuerza, el poder, la capacidad para yo ser paciente, para yo entender a los demás, para entender que hay un proceso por el cual Dios tiene que llevar a las personas, que unos es más rápido, otros más lento, tiene que ser en el sentido de que así como Dios fue paciente para conmigo y ha sido paciente para conmigo y me ha amado y me ha ayudado y me ha soportado y me ha aguantado
mis errores, mis faltas, mis equivocaciones, así también Dios espera que yo ¿qué? Actúe. Porque ese es el mensaje, ¿verdad? Dice, perdonad a vuestros hermanos sus faltas, así como Dios perdona vuestras faltas. Amén. Entonces, así como Dios hace conmigo, o ha hecho con nosotros, así nosotros tenemos que hacer con los demás. Amén. Ahora, esto no quita de que uno llame la atención, de que uno exhorte a un hermano a corregir un comportamiento, una actitud. Amén. Eso no quita, es la forma como lo hacemos. Amén. Lo que a veces nos equivocamos. Amén. Entonces dice, solícitos por guardar, dice en el versículo 3, por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios, el plan de Dios al concedernos el Espíritu Santo a toda la congregación? De que haya unidad. Amén. Y que esa unidad, a través de estas cosas del amor, de la paciencia, va a traer paz. En la medida que nosotros vamos comprendiendo y entendiendo cómo soportarnos, cómo ayudarnos, entonces va a haber paz. Amén. Pero si todos nos dejamos llevar por el carácter y el enojo y todo esto, pues ¿habrá paz en medio nuestro? No va a haber paz. Es como en una casa, igual en una familia, en cualquier parte. Amén. Donde no hay unidad, donde no hay ese amor, donde no hay esa capacidad de entender estas cosas que hablamos. Amén. De que hay personas que son más lentas para los procesos que otros, pero que es Dios el que hace el proceso. Amén. Y que entonces, en la medida que nosotros entendamos eso, pues vamos a tener paz. Ahora, la paz es algo que hay que buscarla, porque qué feo que nosotros afuera tenemos guerra con todo el mundo y problemas con todo el mundo, y ahora vengamos a la congregación donde supuestamente tenemos tranquilidad, hay amor, hay unidad, hay paz, y lo que hay es problemas. Que es que no puedo ver a fulano, que no puedo ver a sultano. Amén. Que mire cómo hace esto, que mire cómo hace aquello. Y en vez de tener paz en medio nuestro, lo que tenemos es zozobra aquí. Amén. Entonces, la idea es de que la exhortación de Saulo a la congregación de Éfeso es que busquemos la unidad en el Espíritu. Porque para eso Dios nos dio el Espíritu, para que todos vayamos por la misma transformación, la misma renovación. Amén. Y así entonces, en la medida que todas estas cosas van siendo superadas, entonces va a haber paz dentro de la congregación, porque si no, lo que va a haber siempre va a haber problemas, igual como pasaba en Corinto, ¿verdad? Fíjese, toda la carta de Corintios que leímos, todos los problemas que había en Corinto, ¿por qué era? Porque no se buscó eso. Amén. Cada quien buscaba lo que creía que debía hacer. Amén. Pero no se buscó la humildad, no se buscó la mansedumbre y no se buscó la unidad del Espíritu para que hubiera paz. Amén. Sino que cada quien dice, no, que es que yo no acepto eso, y yo soy así, yo soy asá, y entonces cada quien anda. Y la mansedumbre tiene que ver ¿con qué? Con que aprendamos nosotros también a entender de que lo que se enseña, si algo no es como si lo que se enseña no es conforme a la Escritura, pues yo tengo el derecho, usted tiene el derecho de decir, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que esto que usted enseñó no es así. Y no es así porque yo entiendo que en la Escritura el llamado es otro, la enseñanza es otra. Amén. Porque también los líderes también pueden ser corregidos, uno también se puede equivocar. Amén. Pero con base a la Escritura. Amén. Luego dice, versículo 4, un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados, con una misma esperanza de vuestro llamamiento. ¿Cuál es una esperanza nuestra, de todos nosotros, de cada uno de nosotros? La vida eterna. Para eso se nos dio la salvación. Para eso se nos llamó a la salvación. Para que alcancemos la vida eterna. Ahora, claramente, a la vida eterna no se nos llamó solos. O sea, el llamamiento fue individual, ¿verdad? Pero una vez que aceptamos el llamamiento, tenemos que entender de que no somos solos, sino que vamos a entrar como un cuerpo. O sea, usted imagina que esta mano se separara y dice, no, yo no quiero andar con el cuerpo. O que el pie quisiera separarse y andar aparte y no andar con el cuerpo. No es así. Lo que está diciendo Saulo es, entendamos de que fuimos llamados a ser un cuerpo. Y tenemos que buscar la manera de cómo mantenernos unidos, de cómo ayudarnos, de cómo
fortalecernos unos a otros, de socorrernos unos a otros, exhortarnos unos a otros, para que entonces cada día la unidad se vaya, ¿qué? Fortaleciendo. Amén. Pero no individuales, sino en un cuerpo. Que la novia, entonces imagina que uno fuera a casar y la novia le llegara, por aquí llegó un pie, por allá llegó la mano. Amén. Y así, entonces el Mesías va a esperar allá que cuando lleguen las bodas del Cordero, va a llegar por aquí fulanito, por allá fulanito. No, todos llegamos en ¿qué? Porque la resurrección va a ser un solo día. Amén. Y todos van a resucitar en un mismo día. Amén. Luego dice, un solo cuerpo, un solo espíritu, como también fuiste llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor. Amén. Y aquí quiero hacer énfasis de cómo Saulo o las Escrituras una y otra vez nos muestran al Padre, un Dios y un Señor. Amén. No quiero repetir esto porque ya eso se ha dicho muchas veces, ¿verdad? Pero claramente cuando él dice un solo Señor, es porque está estableciendo de quién es el Señor. Yeshua, el Mesías. Hay un solo Señor. Hay un solo hombre a quien Dios le concedió, ¿qué? Lo glorificó, lo exaltó a lo sumo y le concedió toda autoridad y todo poder sobre los principados y potestades y sobre toda cosa creada. Él es el Señor. Él recibió esa autoridad, Él recibió ese poder y Él habrá de juzgar y habrá de reinar. Amén. Luego dice, un solo Señor, una sola fe, y esto es interesante, porque el Evangelio que dijo Saulo, el Evangelio es uno solo, si no hay que quienes que lo perturban, lo tergiversan, amén, le añaden, le quitan, buscando a ver cómo atraen lo que quieren atraer, amén. Luego dice, una sola fe, un solo bautismo. Claramente este bautismo está hablando al bautismo tanto del agua como del Espíritu Santo. Amén. Ahora, cuando se habla de llamamiento, significa que ¿qué? Que la persona fue llamada. Amén. Fue llamada. Entiéndalo bien. El Evangelio es llamamiento. La persona tiene que oír el llamamiento de Dios, el ofrecimiento de Dios de la reconciliación, del perdón de los pecados y de buscar comunión con Dios para no pecar más. Porque Dios no nos llama para que nosotros sigamos siendo iguales, para que sigamos pecando. Amén. Dios nos llama para que dejemos de pecar. Amén. Y el que viene a Dios tiene que entender eso, que la intención de buscar a Dios y de estar en comunión con Dios es que yo ya no quiero seguir viviendo esta vida de pecado. Amén. Y quiero cambiar. Amén. Ahora, por eso hablamos de un solo bautismo, porque hace poco yo vi un video de un hombre, no sé qué título tienen estas personas en esta religión, pero estaba criticando el hecho de que los cristianos o los evangélicos invitaban a los católicos a bautizarse nuevamente, y entonces él decía que eso era una blasfemia del Espíritu, era una blasfemia contra el Espíritu, porque ya los católicos estaban bautizados. Amén. Y claramente que con eso, pues para el que no sabe, para el que no entiende, pues claramente si a un católico, y a mí también me hubieran dicho eso cuando yo estaba en el catolicismo, de que realmente no necesitaba bautizarme nuevamente y cosas así, y no hubieran nunca sabido nada y conocido nada del Evangelio, de la Escritura, pues claramente hubiera aceptado esas palabras. Amén. Y hay mucha gente que las acepta porque para eso le hablan, para que la gente no se salga de donde están. Amén. Y no quieran escuchar, no quieran experimentar nada más. Y entonces decía que era una blasfemia contra el Espíritu, porque ya las personas, los niños cuando los bautizaban, ya ellos recibían el Espíritu. Pero aquí estamos viendo que el Evangelio es un llamamiento. La persona viene porque escucha el llamado. Un bebé no escucha ningún llamado. Amén. Un bebé va a la congregación, a la iglesia, porque lo llevan.
sin saber ni a dónde va, hasta tanto es así que no le gusta que hasta llora. Amén. Pero entonces el punto es de que cuando habla del bautismo, está hablando del bautismo consciente, del arrepentimiento, donde la persona se arrepiente, entendiendo que ha cometido pecados y tiene luchas con el pecado y quiere que Dios lo libere de eso, porque para eso es que buscamos a Dios. Amén. No para que cada domingo, cada sábado, cada día que nos congregamos, entonces vamos a arrepentirnos y a pedir perdón por nuestros pecados, que también no solamente pasa en la iglesia católica, pasa también en muchas iglesias cristianas, donde todos los domingos, todos los días que hay servicio, se llama a la gente a reconciliarse con Dios, como si el evangelio fuera un constante llamado a la reconciliación. No, la reconciliación es una sola. Dios nos perdona todo lo que hemos hecho una sola vez, pero es para que ¿qué? Para que no volvamos a hacerlo. Amén. Entonces, un solo bautismo. Entonces aquí ahora tenemos dos bautismos. Ahora, claramente para el catolicismo hay un solo bautismo porque ellos bautizan a los niños y después no bautizan más nadie. No sé cómo harán, pero cuando alguien viene adulto de otra religión y se quiere hacer católico, entonces ¿cómo hacen? Entonces hay dos bautismos. Amén, porque tendría que bautizarlo también. Amén. A los indios, ¿cómo lo bautizaron? Ya grandes. Cuando fueron los monjes estos, las monjas estas a los indios o a las partes a las comunidades indígenas, ¿cómo lo bautizaron? ¿Chiquitos o grandes? Grandes. Amén. Entonces claramente, no hay un solo bautismo, sino que hay dos bautismos. Uno para el que está y otro para el que no está. Amén. Luego dice, un solo Elohim y Padre de todos. Fíjese bien, ¿cuántos dioses hay? Un solo Elohim, un solo Dios y un solo Padre. Él es el Dios, Él es el Elohim y Padre de Yeshua, el Mesías, y es el Elohim y Padre nuestro. Amén. Así que, para no entrar más en discusiones doctrinales, amén. Dice, ¿quién está sobre todos? ¿Quién está sobre todos? El Elohim y Padre. Aún sobre Yeshua el Mesías. Porque Yeshua el Mesías está bajo la autoridad de aquel que le dio ese poder. Amén. Luego dice, quien está sobre todos, a través de todos y en todos. Amén. Claramente cuando dicen todos, está hablando de la congregación. ¿Por qué? Porque a cada uno se le dio ¿qué? El don del Espíritu Santo. Luego dice, a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don del Mesías, ¿verdad? Según la gracia del Mesías, según su obra, a cada uno se nos dio la gracia de la salvación, la gracia de la reconciliación, según la obra que Él hizo, amén. La gracia y la justicia con que Él derramó sobre nuestras vidas, amén. Luego dice, por lo cual dice, y aquí Saulo va a citar un salmo, o una porción de un salmo, donde dice, subiendo a lo alto, tomó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y aquí dentro de los comentarios que hay, que en realidad no es nada fácil poder entender y comprender bien esto de que subiendo a lo alto tomó cautiva la cautividad, porque eso también lo dice el Salmo 68, versículo 19 creo que es, donde claramente si uno lee el Salmo en el que se relata esta parte, es un salmo donde David está exaltando a Dios por todos los favores y misericordias que Dios Yahweh había tenido para con Israel. Y se compuso y se cantó en el tiempo en que el arca, cuando David tomó el arca de allá donde estaba cautiva, que la habían recuperado de los filisteos y la habían llevado a una persona allá guardada, y él la tomó y la llevó a Jerusalén. Amén. Aún no había templo. Amén. Pero recuerde que Jerusalén no era una ciudad israelita. Jerusalén fue conquistada por David también, de los jebuseos, creo que eran los que la poseían. Amén. Y aún a ella también, y fue una gran batalla. ¿amén?
y aún de ella también fue rescatada de las manos de este pueblo que la tenía, y entonces David la convirtió en la ciudad del reino, amén, en Jerusalén, y claramente allí también fue que llevó el arca. Entonces claramente haciendo un recordaris de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho para con Israel, él canta este salmo, amén. Y claramente también en el salmo, pues cuando dice que se llevó cautivo a la cautividad, hace relación a que Dios los liberó de todos, del cautiverio de Egipto, los echó afuera todas las naciones que estaban allí en la tierra de Canaán para que ellos pudieran poseerla, y aún así derramó dones. ¿Por qué? Porque como leíamos en el Salmo 151 que leyó el hermano, David mismo recibió algo que no hubiera podido nunca recibir, y es el rey, haber sido rey de Israel, haber sido tomado de detrás del rebaño para ahora convertirse en el rey de... ¿A qué dones recibía? Decía él, ¿qué dones recibieron Israel? Aparte de la libertad que recibieron, de la tierra que recibieron, de la heredad que recibieron, de la nación que recibieron, pues recibieron el sacerdocio, recibieron el reino, recibieron un montón de bendiciones, de dones y favores, amén. Y a eso es que hace que, ahora, ¿por qué lo recibieron? Porque claramente Dios les concedió todo eso. Entonces ahora Saulo toma esa porcioncita, recordando la muerte y la resurrección del Mesías, para decir que Él también nos liberó. Él también nos dio a nosotros libertad. ¿De qué nos liberó? Nos liberó de la muerte, nos liberó del pecado y nos liberó de la ley. Porque ¿qué dice el 1 Corintios 15, 51? Lo voy a leer para que lo veamos. 1 Corintios 15. Dice, 55, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Verdad? 1 Corintios 15, 51 y 56. Dice, pues el aguijón de la muerte es ¿qué? El pecado. ¿Y qué dice después? Y el poder del pecado, la ley. Amén. Entonces, ahora entendemos que claramente estamos en la gracia, ¿verdad? Ahora, recuerde que no estamos sin ley, sin la ley de Dios. Estamos en la ley del Mesías. Amén. Pero no estamos sujetos a ese pacto de ley que se hizo en el Sinaí. Amén. Ahora, claramente no solamente nos liberó de estas cosas y Él mismo subió a los cielos, sino que estando en los cielos, ¿qué hizo? Derramó la promesa de Dios para Israel, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de Dios? Que derramaría el Ruach, ¿verdad? El Espíritu Santo sobre los creyentes, sobre el pueblo. Amén. Y no solamente el Espíritu Santo, sino que con el Espíritu Santo vinieron también ¿qué? Los dones y los ministerios y todas las bendiciones que fueron derramadas, porque no hubiera entonces pastores, no hubiera profetas, no hubiera entonces maestros, no hubiera evangelistas, ni misioneros, ni nada de estas cosas, si no fuera sido que se nos concedió de arriba. Amén. Entonces claramente dio dones a los hombres. Saulo lo toma en el sentido de que todo lo que la congregación ha recibido, lo ha recibido por la gracia de ¿quién? De aquel que cautivó la muerte, de aquel que venció la muerte, que venció el pecado y que cautivó la Torá, la ley. Amén. Que obedeció también la Torá. Amén. Para poder establecer un nuevo, o sea, cumplió el primer pacto para poder establecer un nuevo pacto. Amén. Luego dice, y eso que subió, versículo 9, y eso de que subió, ¿qué significa? Sino que también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿A quién está hablando eso de que fue al infierno y todas las cosas? Amén. Está diciendo de que, ¿cuál fue la profundidad de la tierra? Primeramente que se hizo un hombre. El hombre fue tomado ¿de dónde? De la tierra. Y siendo hombre, murió. Y fue sepultado adentro de la tierra. Amén. Así que lo que está diciendo él es que, ¿por qué descendió? Porque primeramente había descendido, y no solamente descendió para ser un hombre normal, sino que aún mucho más, que murió por causa de la obediencia.
del plan de Dios, de la salvación de Dios para nosotros. Amén. Dice el 10, el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Amén. Ahora, ¿qué significa eso, que el que descendió es el mismo que también ascendió? Yeshua fue hombre y Yeshua ahora es hombre. Amén. Claro. Claro, tiene un cuerpo transformado, pero es hombre. Cuando nosotros resucitemos, o cuando resuciten los que hereden la vida eterna, ¿qué serán? Hombres, pero hombres renovados, hombres transformados, con cuerpos transformados. Ahora ya no habrá mujeres. Esa es la única noticia diferente. No habrá mujeres. Amén. Pero no es que las mujeres no van a existir, sino que ya no habrá esto de género. Amén. Amén. Ahora, como los ángeles no se casan, no se dan ni casamiento, ni esas cosas, amén. Pero existen. Así que, ¿cómo va a ser la figura de la mujer cuando resucite? Dejémoslo allá. Amén. Solo Dios sabe cómo será el cuerpo que le dará a la mujer. Amén. Ahora dice, y él mismo dio a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. O sea, hablando de los dones, ¿perdón? No, recuerda que el Mesías lo dijo, ¿verdad? Ustedes lo han leído en el Evangelio, ¿verdad? El Mesías lo dijo cuando dice el día Mesías, cuando le preguntaron acerca de la resurrección, ¿verdad? Porque le preguntaron que le trajeron un caso a los saduceos, ¿verdad? Le dijeron, bueno, si la resurrección existe, resuelvan este problema. Una mujer tuvo un marido, y por la ley israelita, por la ley de la Torá, si el marido muere y no tiene hijos, el hermano del marido tiene que tomarla para darle descendencia. Pero ¿cómo le parece que el segundo hermano tampoco tuvo hijos y se casó con el tercero, y así pasó por 7 hermanos? Cuando resucite, ¿de quién será mujer? Esa fue la pregunta que le hicieron, ¿verdad? Y él dice, ustedes no comprenden, ustedes no entienden. Porque en la resurrección ya no habrá matrimonio, ya no habrá todas estas cosas, sino que seréis como los ángeles. O sea, no habrá esta diferencia de género. Amén. Así que allá no vamos a estar pensando que vamos a volver a casar y a tener hijos. Allá eso ya, la carne quedó aquí. Eso de los placeres sexuales, eso aquí se quedó. Amén. De los deseos sexuales, todo eso va a quedar ahí en el sepulcro. Amén. Ahí en la tierra. Luego dice, así que a mí me da risa porque ahí, me da risa, no, eso no es de risa. Pero me causa cosas cuando uno escucha a la gente decir cosas que las dicen porque repiten, ¿verdad? A veces repetimos cosas culturales. Y entonces mucha gente dice, no, cuando se muera el esposo, allá se va a encontrar con la esposa. ¿Amén? Entonces uno se da cuenta de que realmente dentro de nosotros, dentro del pueblo, no hay conocimiento, no hay entendimiento. Lo que hay es una religión, una cultura religiosa. Amén. Y andamos repitiendo las cosas que se repiten popularmente por allí, pero allá no va a haber nadie buscando a su esposa, ni a los hijos, ni nada de esas cosas. No, nada de familia y nada de esas cosas. Claro, porque y allá no van a haber niños y todos van a ser igual. No, eso cuando ya estamos hablando de cuando ya venga el reino. Amén. Yo no quiero tomar mucho tiempo. Cuando ya todo esto pase, cuando ya venga el Mesías y reine y ya la tierra desaparezca y venga el reino, el nuevo cielo y la nueva tierra, ya ahí, y que ya resuciten todos los muertos para ser juzgados, y los que sean escritos en el libro de la vida, pues hallarán la vida, y los que no. Entonces ahí es que entonces todos ellos adquirirán cada quien un nuevo cuerpo, aunque hay unos que tomarán un nuevo cuerpo de antemano cuando venga el Mesías a reinar. Amén. Pero después también habrá también el juicio para la salvación de otros que murieron mucho antes. Amén. Recuerde que la resurrección primera es para los de la fe. Amén. Para los que han creído, para los que han perseverado y permanecido en la fe. Para eso estudiamos esto. Para exhortarnos, para animarnos a perseverar, para valorar lo que Dios nos ha dado
y que no lo perdamos, que no lo menospreciemos. Amén. Entonces dice que el Mesías mismo, dice, entendiendo que somos un solo cuerpo, el Mesías mismo nos derramó de sus dones. Amén. ¿Para qué derramó de sus dones? ¿Para qué dio apóstoles y profetas y todas estas cosas? Versículo 12. Dice, a fin de adiestrar a los santos, a los consagrados, no a los que tienen coronita aquí, ¿verdad? Que tristemente hoy solamente es santo aquel que después de muerto hace milagros. Pero en la Escritura no llama santos a los muertos, llama santos a los vivos que han creído, que viven la fe, que guardan la fe, que perseveran en la fe, que buscan vivir esa novedad de vida que Dios nos ha concedido. Amén. Y no necesita hacer milagros para ser santo. Lo que necesita para ser santo es creer en Dios, obedecer a Dios, recibir la salvación de Dios, la reconciliación con Dios, el perdón de los pecados, el bautismo y el don del Espíritu, que es el que nos santifica. ¿Por qué somos santificados? Porque fuimos consagrados por la unción que Dios derramó de su Espíritu en cada corazón. O sea, Dios nos consagró. Y a eso es que se llama santificación o santos. Amén. Luego dice, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Amén. Así que ¿para qué el Mesías derramó todos estos dones sobre la congregación? Para que todos seamos edificados. Porque ¿cuál es el interés del Señor? Que el cuerpo se mantenga ¿qué? Unido, que el cuerpo se mantenga fuerte, se fortalezca y sea unido cada día más. Amén. Por eso es que aquí no hay lugar al egoísmo ni al individualismo, sino que todos debemos pensar en el bien de todos. Amén. Porque todos fuimos llamados a una misma esperanza y todos tenemos que procurar que todos lo alcancemos. Amén. Porque si yo solamente me preocupo por mí, que yo no, a mí no me importa lo que hagan los demás, yo voy a ser santo, voy a separarme. No, eso no es del Mesías. El Mesías es que así como yo quiero perseverar y permanecer y poder gozar de esa bendición, así también debo desear que mis hermanos también la alcancen y también la logren. Amén. Entonces dice, ahora, ¿para qué es la edificación? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, la idea es que a través de la edificación de los ministerios y de los dones que Dios dio a los apóstoles, a los pastores, a los evangelistas y toda esta gente, que todo el cuerpo llegue a la unidad de la fe. Y es triste que en realidad hoy en día, aunque tenemos una unidad en cuanto a que creemos que Jesucristo es el Señor, aunque algunos lo ven como Dios, otros como Señor, amén, pero no existe esa unidad, porque hoy en día uno dice, recuerda que en la carta de Corintios Pablo exhortó eso cuando decían, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Kefas. Me dice, ¿acaso murió por ustedes Kefas o Pablo o Apolos? Amén. Así hoy en día, tristemente, hoy andamos diciendo por ahí, es que yo soy pentecostal, es que yo soy católico, es que yo soy metodista, y uno dice, bueno, ¿y acaso que ellos murieron por nosotros? El único que murió por nosotros fue Yeshua el Mesías, o Jesucristo el Mesías. Amén. Pero claramente debemos vernos como un cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que nos separa? Fíjese que estamos unidos en la fe de que Yeshua es el Mesías, ¿verdad? Pero estamos separados por los hombres. Porque las doctrinas que separan al cuerpo del Señor son doctrinas que los hombres han establecido. Amén. Y ellas son las que nos mantienen separados. Porque a la gente le da por decir cosas. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim. O sea que el propósito de la edificación, ¿cuál es? La unidad de la fe y de que todos conozcamos plenamente a Yeshua el Mesías. Ahora, ¿para qué queremos conocer nosotros a Yeshua el Mesías? ¿Para qué? Para imitarle a Él, para vivir como Él vivió, para caminar como Él caminó, para seguir sus pasos, seguir sus huellas. Amén. Dice, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta palabra aquí griega se puede traducir como perfecto,
se puede traducir como completo o se puede traducir como maduro. Que cuando se habla de perfecto, como que se le ponen muchas inquietudes a eso, ¿verdad? Pero si hablamos de completo, quiere decir que el hombre de Dios, el creyente, no le falte nada, no tenga falta de nada, sino que realmente vaya adquiriendo todo lo que es necesario para alcanzar esa madurez. Amén. Esa completitud. Amén. Ahora, esa completitud es según qué. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿A qué nos predestinó el Padre a los creyentes? Según Romanos 8, que fuimos predestinados para que todos éramos hechos conforme a la imagen del Mesías. O sea que toda esa madurez que hubo en el Mesías, estoy hablando en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, humano, amén, en carne, toda esa madurez, toda esa completitud que hubo en él, pues que cada uno de nosotros también la busquemos. La humildad, la mansedumbre, la templanza, la generosidad, la bondad, el amor, el gozo, el servicio. Amén. Que todo eso que hubo en él también nosotros cada día la vamos adquiriendo. ¿Y cómo la vamos a adquirir? Pues a través de la búsqueda del conocimiento de Yeshua el Mesías. ¿Cómo fue él? ¿Cómo pensó él? ¿Para qué vivió? Amén. Y ahí vamos nosotros. Esa es nuestra imagen y a esa tenemos que buscar e imitar. Amén. Dice, ahora, hay otro propósito. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Y es interesante porque Saulo, o el Espíritu, pone aquí la imagen de un niño. Y un niño es inocente. Un niño no es maduro. No tiene conocimiento, entendimiento de las cosas. Amén. Y es muy fácil de manipular. ¿Por qué se los roban? ¿Por qué les hacen tanto daño a los niños? Porque los niños son muy fácilmente manipulables. Muy fácilmente se convencen o los seducen. Amén. Y los engañan y hasta los amenazan. Amén. Y los niños pues claramente no tienen aún la capacidad mental, emocional, amén, de entendimiento para saber cómo actuar o qué hacer. Amén. Aunque hay niños que son muy listos, pero aún así también pueden ser. Entonces la idea es de que nosotros no seamos fácilmente manipulables por nadie, que no seamos fácilmente seducidos por las palabras de la gente. Amén. Y mucha gente cita que seamos como los de Berea, que cuando oían a Pablo se iban a indagar las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Y mucha gente cita eso, pero resulta que lo interesante de eso es que mucha gente que cita eso, lo cita es para decir que él no cree lo que otros dicen, porque él busca en la escritura cómo defender su doctrina. O sea, no está buscando si lo que la persona está diciendo es verdad o no, sino lo que está buscando es que la doctrina que él conoce es conforme a la escritura. Entonces, leemos la escritura solamente para confirmar la doctrina que ya a uno se le enseñó. Y no queremos oír más nada de nadie ni de nada. Amén. Recuerda que la escritura es un mandamiento. Dice, escudriñarlo todo, examinarlo todo, retomar lo bueno y desechar lo malo. El creyente tiene que estar en capacidad de oír, pero de oír también con la capacidad de ¿cómo se dice? De escudriñar, discernir los espíritus, discernir las palabras, discernir las intenciones. Amén. Y así poder entonces saber realmente si. Pero ¿qué pasa si no hay conocimiento de la escritura? Tristemente, un 80% del pueblo cristiano no lee la escritura. Amén. Así que va a ser difícil. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Interesante que la palabra aquí que dice aquí que la astucia de hombres, la palabra hace referencia a la palabra griega a un dado. Hace referencia a un hombre que sabe manejar los dados. Entonces que antiguamente se jugaba mucho
ese juego de los dados, ¿verdad? Hoy en día en los casinos juegan esas cosas, ¿verdad? Pero hay gente que sabe, que manipula los dados o que los prepara, amén. Y entonces pues claramente, ¿con qué intención una persona hace eso? O sea, ¿dónde está la destreza de esta persona de usar un juego para que él siempre esté ganando él, para que él no pierda? Pues, ¿y a quién va a poder engañar? Pues no a otro que entiende, ¿verdad? Va a coger a gente incauta, gente inocente, gente que no está percibida de las cosas y los toman y los engañan con ese tipo de juego, ¿verdad? Como el juego de las 3 tapitas, ¿saben? En Colombia era muy famoso, ¿verdad? Veía gente en toda parte, uno con 3 tapitas y una bolita ahí. Amén. Y hasta yo caí ahí. Entonces, claramente, ¿son qué? Son las artimañas de la gente que se aprovechan de la inocencia, de la falta de madurez de las personas, y entonces pues usan con destreza estas habilidades para engañar y para robar. Amén. Ahora es interesante que Saulo lo use en cuestión de la fe. Quiere decir que todo aquel que trae una enseñanza que no es conforme a la Escritura, que no es conforme al Evangelio, que es otro Evangelio, lo hace buscando ¿qué? Su propio beneficio. O sea, él va a tirar el dado ¿para qué? Para él siempre ganar. Y es interesante que hoy en día, en la mayoría de las congregaciones, ¿quiénes son los únicos que ganan? ¿Ah? Los líderes. Amén. ¿Quiénes son los que están viviendo en mansiones millonarias? ¿Quiénes son los que tienen un banco que es el banco más rico del mundo? La religión. ¿Y dónde está el pueblo? Luchando a ver cómo se gana el pan diario de cada día, para llevar la limosna, para llevar la ofrenda, para llevar el diezmo. Amén. Entonces, claramente, todas estas personas que inventan cosas nuevas para que la gente lo siga y todo esto, amén. Y la gente corre, porque también está parte en la Escritura, ¿verdad? Dije, en los tiempos finales tendrán comezón de oír y se amontonarán según sus propias, ¿qué? Concupiscencia. La gente está buscando lo que quiere oír, amén. Entonces, esta gente claramente son hábiles en estas cosas y usan esta habilidad ¿para qué? Para engañar, para seducir, ¿y a quién van a seducir? A los incautos, amén. A algunos ya los tienen esclavizados desde hace mucho tiempo, amén. Pero entonces, claramente, todo lo que buscan es ¿qué? La ganancia para ellos mismos. El pueblo sigue llevando las migajas, amén. Pero ellos están cada día acumulando más y más, amén. Pero claramente, ahora, ¿por qué es que, ahora se da cuenta uno, por qué es que antiguamente, o por qué es que casi no se estudia las Escrituras en las congregaciones? ¿Por qué es que no hay un plan de estudio de la palabra de Dios completa en las religiones? Usted calcule por qué. ¿Qué dice el mundo? El mundo usa un refrán muy común, dice, ¿quieres dominar a un pueblo? ¿Qué tienes que hacer? Manténlo ignorante. Entonces, ¿cuál es la intención de que la gente no conozca la Escritura? Para que nunca sean maduros, para que sigan siendo niños y entonces se puedan ¿qué? Manipular y seducir. Amén. Ahora es interesante que cuando habla aquí de los dados me acordé de una práctica que antiguamente yo también practicaba cuando no entendía mucho, y es que la práctica de muchos de nosotros para leer la Escritura es: leemos una historia, un capítulo, un versículo, aquí está, Dios me habló hoy. Y esta es la palabra de hoy para mí. Y al día siguiente, si es que lo hacemos todos los días, otro versículo, otro libro, otro capítulo, y así vamos tirando el dado todos los días a ver qué me sale. Amén. Entonces, y si no le sale lo que quiere, pues entonces lo reprendo. Amén. El tiempo se nos fue, mi hermano. Dice que emplean con maestría las artimañas del error.
sino que hablando la verdad en amor, ¿qué es lo que tenemos que hablar? Verdad. Y la única manera de hablar verdad es que estudiemos la Escritura y busquemos la guianza del Espíritu con que se escribió este libro. Si no buscamos, si Dios no nos concede entender el Espíritu con que se escribió, entonces claramente podemos caer fácilmente en un error y desviarnos de lo que realmente, si es que nuestra intención es otra. Amén. Pero si nuestra intención es realmente buscar cuál es el Espíritu, cuál es la intención, cuál es el propósito por el cual se escribieron estas cartas, todas estas cosas que dijeron, entonces claramente si buscamos a Dios y le clamamos a Dios y le pedimos a Dios, Señor, ayúdanos a entender, porque quiero realmente comprender a Dios y conocer al Mesías, entonces Dios realmente me va a ayudar a entender y a comprender, porque esto no es por razonamiento. Una de las equivocaciones que se ha cometido con la religión es que la mayoría de las doctrinas son razonamiento filosófico, teológico, pero la Escritura es clara. El conocimiento de Dios y del Mesías viene ¿por qué? ¿Por razonamiento o por revelación? Dios lo revela. Dice que Dios nos revela a su Hijo para que su Hijo nos revele al Padre. Amén. No es por razonamiento. Si usted va a hablar de los fundadores de las religiones, todos eran filósofos, todos eran teólogos. Amén. Y ellos en su razonamiento, usted estudia un libro de cómo estos padres de la iglesia llegaron a estas doctrinas. Hay libros así de una filosofía que usted no entiende ni cinco si no sabe nada de eso. Amén. De lo oncológico y un montón de cosas que se hablan. Amén. Pero claramente nosotros tenemos que buscar es el espíritu con que Dios reveló su palabra a través de su Hijo y a través de sus siervos. Amén. Luego dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Yeshua el Mesías. O sea que todos tenemos que crecer ¿qué? En Él. Amén. Mirándolo a Él, conociéndole a Él, imitándole a Él, aprendiendo de Él. Amén. Y así todos vamos a ser edificados. Y luego dice, de Él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y bien unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en el amor. Ahora, todo lo que se haga, sea profeta, sea pastor, sea evangelista, sea maestro, tiene que ser en amor de que todos conozcamos cada día más la voluntad de Dios. Amén. Que conozcamos cada día más a su Hijo y que su Hijo nos revele cada día más al Padre. Amén. Ahora, claramente, si un profeta, si alguien ostenta el título de profeta, pero no lo hace en amor por el bienestar de la congregación, para edificar la congregación, pues es un profeta que no está en el Señor. Amén. O un maestro que solamente usa su conocimiento y su entendimiento solamente para él vanagloriarse y para él pavonearse y lucrarse, pues claramente no lo está haciendo en amor. Amén. El punto principal de todo esto es que todo lo que hagamos tiene que ser en el amor a Dios. Y el que tiene amor va a poder ¿qué? Va a poder soportar, va a poder esperar, va a poder ser humilde, va a poder ser paciente, va a poder ser manso. Pero el que no tiene amor, lo va a hacer. ¿Usted ha visto una persona cuando hace una profesión? Uno se da cuenta de quién hace su profesión con amor y quién no. Usted ha ido a los hospitales a veces, ¿verdad? La mayoría hemos ido. Y usted se encuentra de que hay enfermeras o enfermeros que tienen un amor por su oficio y tienen paciencia y le hacen las cosas con cariño. Pero hay otros que usted los ve que solamente están ahí por el salario. Amén. Y no tienen paciencia ni amor por nada. Amén. Entonces claramente uno puede percibir quién hace las cosas por amor y quién no las hace por amor, quién las hace por interés, quién las hace por lucro. Amén. Porque tristemente muchos aplican ese versículo, sí lo aplican muy bien. Es que el obrero es digno de su salario, o sea, me tiene que pagar. Amén. Pero en realidad Dios no lo dijo para que la gente cobre, sino que
pues si hay necesidad de que sostener a un siervo, se sostiene, pero no es que sea el permiso para que todo el mundo cobre, amén. Entonces claramente, si todos pudiéramos trabajar por nuestras propias manos y servir a la vez, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Pero claramente todo el mundo tiene su interés también. Ok, mis hermanos, vamos a parar allí. Creo que se me hizo bastante extenso. Bendito sea mi Dios que en su misericordia nos ayuda, amén. Oremos, mis hermanos, amén. Padre Santo,